El sonido del mensaje retumbó en mi cabeza como una campanada que rompía el silencio. Miré mi teléfono, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El nombre de Mark apareció en la pantalla, y junto a él, unas palabras que no esperaba leer. Necesito verte. Ya no puedo seguir así. Asterisk. Me quedé de pie en la cocina, aferrándome al borde de la encimera como si todo mi mundo se desmoronara en ese momento. Era tarde, la casa estaba en silencio, y fuera, una ligera lluvia golpeaba las ventanas. Todo parecía normal, pero no lo era. No después de ese mensaje. Tomé mi abrigo y las llaves del coche sin pensarlo mucho. Sabía que no podía dejarlo así. Mientras manejaba por las calles vacías, mi mente estaba inundada de preguntas. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Qué iba a decirme Mark, que ya no podía guardar en silencio? Llegué a su apartamento en un viejo edificio de ladrillos, en las afueras de la ciudad. El lugar siempre había sido un refugio para él, pero esa noche la atmósfera se sentía diferente. Mark me abrió la puerta sin decir una palabra, su expresión cargada de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo que pareció durar una eternidad. Entré, y por un momento el silencio entre nosotros lo dijo todo. Había una tensión palpable en el aire, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Me acerqué a él, buscando alguna señal, alguna explicación. ¿Qué es lo que no puedes seguir guardando? Pregunté, tratando de mantener la compostura. No respondió. En cambio, dio un paso hacia mí, y en un instante que apenas tuve tiempo de comprender, sentí sus labios sobre los míos. Fue inesperado, un choque de emociones que me paralizó por completo. La suavidad de su gesto contrastaba con el caos que estallaba dentro de mí. No era un beso de pasión, sino de desesperación, como si fuera su única manera de expresar algo que las palabras no podían explicar. Me aparté, aturdida, con el corazón acelerado y la mente confusa. Nada de esto tenía sentido, y sin embargo, había una conexión entre nosotros que no podía negar. Los días siguientes a esa noche fueron extraños. No podía sacarme de la cabeza lo que había pasado en el apartamento de Mark. Mi rutina habitual, que siempre había sido un refugio de tranquilidad, ahora se sentía vacía, incompleta. Me despertaba temprano, intentaba concentrarme en mi trabajo como profesora, pero cada vez que el aula se vaciaba, los pensamientos volvían a ese momento. ¿Por qué no lo detuve? ¿Qué significaba para él? Para mí. Una tarde, Mark apareció en la escuela, esperándome afuera mientras los estudiantes salían a sus casas. Nos quedamos mirando durante unos segundos desde lejos. Sabía que él también estaba confuso, pero ninguno de los dos parecía tener el valor para empezar la conversación que necesitábamos. ¿Vamos por un café?, dijo finalmente, su tono casual, como si lo que había pasado días atrás no pesara sobre nosotros. Acepté, casi por inercia. Nos sentamos en un pequeño café cerca de la escuela. El ambiente era tan normal que parecía imposible que algo entre nosotros estuviera fuera de lugar. Hablamos sobre cosas triviales, el trabajo, el clima, sus planes, pero en realidad ninguna de esas palabras tenía peso. Había algo más grande flotando entre nosotros, como una sombra que no podíamos ignorar. Finalmente, el silencio cayó. Mark, visiblemente inquieto, se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los míos. «Lo siento por lo del otro día», dijo, pero su voz se desvaneció. Antes de que pudiera responder, sentí su mano sobre la mía, apenas un roce. Fue en ese momento cuando se inclinó de nuevo, esta vez más despacio, más contenido, y me besó. No fue como la primera vez, sino más suave, como si el tiempo se hubiera detenido entre nosotros, dejando espacio solo para ese gesto. Me aparté, con el corazón latiendo rápido, pero sin la confusión de la última vez. Sabía que este beso era distinto, menos impulsivo. Había en él algo más profundo, una pregunta que aún no estábamos listos para responder.
Después de aquel segundo beso, todo cambió. Ya no podíamos fingir que no pasaba nada. Cada vez que Mark y yo nos veíamos, aunque fuera por un momento, sentía esa tensión en el aire, esa carga emocional que parecía pesar sobre cada palabra, cada gesto. Sabía que él lo sentía también, pero ninguno de los dos sabía cómo manejarlo. La normalidad se había roto, y aunque intentábamos actuar como si nada hubiera cambiado, todo lo había hecho. Una tarde, mientras revisaba trabajos de mis alumnos en la sala de estar, escuché el timbre de la puerta. Al abrirla, encontré a Mark, con el semblante serio y sus manos en los bolsillos. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Asentí, dejándolo pasar. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, la misma en la que habíamos compartido tantas charlas antes, pero esta vez el silencio entre nosotros era diferente, más denso. «No puedo dejar de pensar en todo esto, Laura», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Lo que pasó, lo que hicimos, no sé cómo llegamos aquí, pero no puedo ignorarlo». Sus palabras resonaron en la habitación, cada una más pesada que la anterior. Sabía que él tenía razón. No podíamos seguir como si nada hubiera pasado, pero tampoco tenía respuestas. Me quedé mirando mis manos, intentando ordenar mis pensamientos. «Yo tampoco sé qué hacer», respondí en voz baja. «No quería que esto pasara. No lo busqué, y sé que tú tampoco, pero...» Las palabras se me escapaban. Ni siquiera sabía cómo expresar lo que sentía. Había algo entre nosotros que iba más allá de lo que podía entender, pero eso no significaba que fuera correcto. Mark se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en la mesa, con la mirada fija en mí. «Laura, no sé cómo explicar lo que siento, pero lo que sé es que no puedo seguir fingiendo que esto no importa». En sus ojos había una mezcla de confusión y determinación que no había visto antes. El sonido del reloj en la pared parecía más fuerte en ese momento, como si cada segundo que pasaba hiciera más real lo que estábamos viviendo. «Esto está mal, Mark», dije, finalmente, sin poder evitar el nudo en mi garganta. «Lo sé», respondió él sin dudar, «pero no puedo dejarlo ir». Su sinceridad me desarmó. No había excusas, ni intentos de racionalizar lo que había sucedido. Solo la verdad desnuda de lo que ambos sentíamos, aunque fuera imposible de manejar. Nos quedamos en silencio un momento más, como si ninguno de los dos supiera cómo continuar. Fue entonces cuando Mark se levantó lentamente y caminó hacia mí. Mi corazón empezó a latir más rápido, anticipando lo que sabía que iba a suceder, pero no hice nada para detenerlo. Se detuvo a mi lado y con una suavidad que no esperaba, se inclinó hacia mí. Su mano rozó mi mejilla, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios encontraron los míos una vez más. Este beso no fue ni impulsivo ni suave, como los anteriores. Había en él una mezcla de nostalgia y despedida, como si ambos supiéramos que estábamos caminando sobre un terreno frágil, pero ninguno de los dos podía retroceder. Era un beso lleno de preguntas, de dudas no dichas. Cuando nos separamos, el aire parecía más pesado. Mark se alejó, visiblemente afectado. «No sé cómo seguir después de esto», murmuró, con la voz casi quebrada. Yo tampoco lo sabía, y el silencio que volvió a caer entre nosotros solo lo hacía más evidente. Ese beso, más que los anteriores, dejó una marca. No podía simplemente volver a mi vida normal, como si nada hubiera cambiado. Después de aquella tarde, todo entre nosotros se volvió aún más complicado. No hablamos del beso, pero lo sentíamos en cada encuentro, en cada mirada. Yo intentaba seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado, pero la realidad era que algo dentro de mí había cambiado, y ya no podía ignorarlo. Comenzamos a vernos menos. Tal vez ambos necesitábamos espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, eso no hacía que la tensión desapareciera. De hecho, la hacía más intensa, como una nube pesada que se cernía sobre nosotros, esperando estallar. Un día,
Mientras volvía a casa después de dar clases, lo vi esperándome en el jardín, cerca de los viejos árboles que rodeaban mi casa. Me sorprendió verlo allí, después de tanto tiempo sin saber de él. Parecía inquieto, casi nervioso, como si hubiera estado pensando demasiado en lo que iba a decirme. Me acerqué lentamente, mi corazón acelerado, sin saber qué esperar. «Tenemos que hablar», dijo en cuanto llegué a su lado. No hubo saludo, ni cortesía. Sabía que no estaba allí por algo trivial. Nos dirigimos hacia el porche y nos sentamos en los escalones, en el mismo lugar donde habíamos pasado tantas tardes tranquilas antes de que todo cambiara. «No sé cómo seguir con esto, Laura», comenzó, sin mirarme directamente a los ojos. «No sé qué se supone que hagamos ahora». Su tono era serio, pero también había una desesperación subyacente que me hizo sentirme aún más nerviosa. «Yo tampoco lo sé», admití, después de un largo silencio. «Pero no podemos seguir así, Mark. Esto nos está afectando a ambos». Intenté sonar firme, pero en realidad no tenía ni idea de cómo manejar la situación. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando al suelo, como si allí estuvieran todas las respuestas que buscábamos. Pero no había respuestas fáciles. Finalmente, Mark se volvió hacia mí, y vi en sus ojos algo que no había esperado. Dolor. Sí, pero también algo más. «¿Te has arrepentido?», me preguntó, con la voz apenas audible. La pregunta me sorprendió. No sabía cómo responderle. Claro que había arrepentimiento, pero también había algo más profundo, una conexión que no podía negar, por mucho que lo intentara. «No lo sé», respondí, finalmente, siendo completamente honesta. «No es tan simple». Y realmente no lo era. No podía negar lo que había pasado entre nosotros, pero tampoco podía justificarlo. Mark asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Se levantó, y yo lo seguí con la mirada, sin saber si debía detenerlo o dejarlo ir. Pero antes de que pudiera decir algo, él se giró hacia mí, sus ojos reflejando todas las emociones que ambos habíamos estado reprimiendo. Se acercó, esta vez con más calma, y puso su mano en mi mejilla, como lo había hecho antes. «No quería que esto pasara», susurró, antes de inclinarse y besarme una vez más. Pero este beso era diferente, más lento, casi como si buscara consuelo en él. No había urgencia, solo una profunda tristeza, como si supiera que lo que compartíamos nunca podría ser del todo real. Cuando nos separamos, Mark simplemente se alejó, sin decir nada más. Y por primera vez sentí que estábamos perdiéndonos mutuamente. Después de aquella despedida silenciosa, pasaron semanas sin que volviéramos a hablar. La ausencia de Mark en mi vida se sentía como una sombra que no podía sacudir. Sabía que él también estaba luchando, lo notaba en cada mensaje sin respuesta, en cada llamada perdida que no me atrevía a devolver. Ambos estábamos evitando enfrentar lo que nos sucedía, pero el peso de aquello seguía creciendo, hasta que no pudimos más. Una tarde, mientras me preparaba para salir de casa, escuché el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba él, empapado por la lluvia que caía afuera. Su rostro, aunque mojado, tenía una expresión firme. No habíamos hablado en semanas, pero no era necesario preguntarle por qué estaba allí. «Tenemos que arreglar esto», dijo sin preámbulos, como si el tiempo de dudas se hubiera agotado. Nos quedamos un momento en la puerta, el frío viento entrando a la casa, pero ninguno de los dos se movió. «No puedo seguir ignorando lo que siento, lo que está pasando. No sé si tú lo has podido hacer, pero yo no», agregó. Lo invité a entrar, aunque el silencio entre nosotros era casi insoportable. Nos sentamos en el sofá del salón. La luz de la tarde empezaba a desvanecerse mientras la tormenta afuera cobraba fuerza. Mark respiró hondo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para decir lo que llevaba guardado. «Sé que lo que pasó estuvo mal. Lo entiendo», comenzó, mirándome de frente por primera vez en semanas. «Pero no puedo pretender que no significó nada. No puedo fingir que no quiero estar contigo». Me quedé en silencio,
observando cómo sus emociones salían a la superficie, y por primera vez sentí que estábamos a punto de llegar a algo definitivo. Sabía que él estaba tan perdido como yo, atrapado entre lo que sentía y lo que sabía que debía hacer. No es tan simple, Mark, respondí, mi voz apenas audible. No podemos seguir así. No podemos permitirnos esto. Pero mientras decía esas palabras, mi corazón latía con fuerza, como si una parte de mí no quisiera detenerlo. Él asintió lentamente, sin apartar la mirada de la mía. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Sabía que teníamos que tomar una decisión, pero la realidad se sentía demasiado pesada para cargarla. Y entonces, como si ambos hubiéramos llegado al límite, Mark se inclinó hacia mí. Este beso fue distinto, lleno de la tristeza acumulada en las últimas semanas, como si estuviera buscando algo que ambos habíamos perdido. No había urgencia, ni impulsividad. Fue un beso lento, cuidadoso, como si quisiera grabar cada segundo en su memoria. Cuando nos separamos, no dije nada. Me quedé allí, con la mirada perdida, sin saber qué significaba realmente ese momento. ¿Era una despedida? ¿Un nuevo comienzo? Ninguno de los dos tenía una respuesta. Mark se quedó en silencio unos instantes más. Luego se levantó del sofá, como si entendiera que las palabras ya no serían suficientes para resolver lo que nos estaba consumiendo. «No puedo seguir así, Laura», dijo, su voz tranquila pero firme. «Si seguimos adelante, vamos a hacernos daño». Sus palabras cayeron como una losa, porque sabía que tenía razón. Nos habíamos metido en algo de lo que no sabíamos cómo salir. Y sin embargo, mientras lo veía dirigirse a la puerta, una parte de mí quería detenerlo, pedirle que se quedara. Pero no lo hice. Después de aquella tarde, cuando Mark se marchó de mi casa, el silencio se instaló en mi vida de una manera diferente. Ya no era el silencio tranquilo al que me había acostumbrado durante años, sino un vacío que parecía ocupar cada rincón. Intenté mantenerme ocupada, sumergiéndome en el trabajo, leyendo libros, incluso haciendo largas caminatas por el parque. Pero no importaba cuánto intentara distraerme, mi mente siempre regresaba al mismo lugar, a él. Mark no volvió a escribirme, ni yo a él. Sabía que habíamos llegado a un punto donde cualquier palabra podría haber hecho más daño que bien, pero eso no hacía que doliera menos. Todos los días, al levantarme, revisaba mi teléfono esperando un mensaje que sabía que no llegaría. Y todas las noches, mientras me acostaba, el peso de su ausencia era como una presión en el pecho. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a fundirse entre sí. Parecía que estaba viviendo en un ciclo sin fin de rutina, pero nada de lo que hacía lograba llenar el hueco que sentía. Los amigos notaron mi cambio, me hacían preguntas que yo respondía con vaguedades. No quería hablar de Mark, no porque no me importara, sino porque no sabía cómo poner en palabras lo que había sucedido entre nosotros. Una tarde, al salir de la escuela, me encontré caminando hacia el parque donde solía pasear. El viento frío de finales de otoño soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas volaran a mi alrededor. Me senté en un banco, mirando el cielo gris, sintiendo cómo la soledad se hacía más presente que nunca. No era solo la ausencia de Mark lo que me pesaba, era la incertidumbre de todo lo que había pasado, de todo lo que había sentido. ¿Habíamos tomado la decisión correcta al separarnos? ¿O estábamos huyendo de algo que, aunque complicado, podría haber sido real? Esas preguntas me atormentaban, pero no había forma de saber la respuesta. Los días sin él se convirtieron en una especie de prueba silenciosa. ¿Podía realmente seguir adelante como si nada hubiera pasado? Intentaba convencerme de que lo que habíamos hecho era lo correcto, que separarnos había sido la única opción razonable. Pero, cada vez que lo pensaba, me invadía una sensación de pérdida tan profunda que no sabía cómo manejarla. Empecé a evitar los lugares que me recordaban a él. Dejé de ir al café donde solíamos vernos. Incluso evité ciertas rutas en la ciudad que sabía que él frecuentaba.
Pero no importaba cuánto evitara físicamente esos espacios, Mark seguía presente en mi mente. Había algo innegable en lo que habíamos compartido, y aunque intentara bloquearlo, siempre volvía. Una tarde, mientras estaba en la tienda del barrio, escuché una voz familiar. Al voltear, vi a Mark. No estaba solo. Lo acompañaba una mujer que no reconocí. Sentí un golpe en el estómago, algo entre sorpresa y nostalgia. No podía escuchar lo que hablaban, pero su risa ligera flotaba en el aire, y por un momento me quedé allí, inmóvil, observándolo. No me vio, y yo me aseguré de que así fuera. Esa escena me recordó que la vida seguía, para ambos. Quizás él ya había encontrado una forma de seguir adelante. Quizás yo también debería hacerlo. Pero mientras me dirigía a la salida de la tienda, con la cabeza baja, no pude evitar sentir que algo dentro de mí se rompía un poco más. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la oscuridad de mi sala de estar, mirando el reloj en la pared. El sonido del tic-tac resonaba en la habitación vacía, y por primera vez en semanas me permití llorar. No era solo por Mark, ni por lo que había pasado. Era por todo lo que habíamos perdido, por lo que nunca seríamos, y por la incertidumbre que todavía me atormentaba. Me di cuenta, mientras las lágrimas caían, que no sabía cómo terminaría esta historia. Después de aquella tarde en la tienda, mi vida tomó un giro más profundo hacia la soledad. El encuentro con Mark me había dejado desorientada, sin saber si debería sentir alivio o más tristeza. Verlo tan despreocupado, riendo con otra persona, me había golpeado de una manera que no esperaba. Sabía que no era justo mantenerlo atado a algo que ninguno de los dos podía sostener, pero el dolor seguía ahí, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Pasaron varios días y no podía dejar de pensar en la última vez que habíamos hablado. Me preguntaba si él pensaba en mí, si en algún momento había lamentado lo que dejamos atrás. Pero la realidad era que ambos habíamos elegido este camino, aunque fuera el más doloroso. No había vuelta atrás. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré revisando mi teléfono por impulso, esperando tal vez algún mensaje de Mark. Sabía que no debía esperar nada, que lo correcto era seguir adelante. Sin embargo, ese impulso irracional me llevaba a pensar en él constantemente, en lo que podría haber sido diferente. De repente, recibí una llamada inesperada. Al ver el número, mi corazón dio un vuelco. Era Mark. Dudé por un instante antes de contestar, el teléfono vibrando en mi mano como si fuera una bomba a punto de explotar. Laura. Su voz sonaba distinta, más seria de lo que había esperado. Necesito verte. No puedo dejar las cosas así. Me quedé en silencio durante un momento. No sabía si estaba lista para enfrentarlo nuevamente, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que era necesario. Teníamos que cerrar este capítulo, de una manera u otra. Está bien, respondí finalmente, sintiendo cómo las palabras me salían con dificultad. Dime dónde. Mark sugirió que nos viéramos en un pequeño parque al otro lado de la ciudad. Era un lugar apartado, lejos de los ojos curiosos y del bullicio. Acepté, aunque el nudo en mi estómago crecía con cada minuto que pasaba. Sabía que este encuentro podría ser el último. Cuando llegué al parque, Mark ya estaba allí, sentado en un banco de madera bajo la sombra de un gran roble. Parecía diferente, más cansado, como si el tiempo que habíamos pasado separados también lo hubiera afectado a él. Me acerqué despacio, sintiendo el peso de cada paso. Nos saludamos con un simple gesto, ambos demasiado conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Nos sentamos en el mismo banco, sin decir nada al principio. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas secas a nuestro alrededor. Podía escuchar el murmullo de la ciudad a lo lejos, pero en ese momento todo lo demás parecía irrelevante. «Lo he estado pensando mucho», dijo Mark finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, como si le costara encontrar las palabras correctas. «No puedo seguir pretendiendo que esto no pasó, que no importa. Lo que pasó entre nosotros no fue algo que pueda ignorar.
Miré hacia el suelo, sintiendo cómo las emociones se acumulaban en mi pecho, pero no dije nada. Él continuó. Sé que fue difícil y sé que lo complicamos todo, pero también sé que lo que sentí, lo que siento, es real. Cada palabra que pronunciaba era como una aguja clavándose más profundo en mi mente. No quería seguir por ese camino, no quería que ambos nos lastimáramos más, pero al mismo tiempo tampoco quería mentirme. Sabía que, en el fondo, algo en mí seguía aferrado a esa conexión que habíamos compartido. Mark, no podemos seguir así, dije finalmente, intentando mantener mi voz firme. Nos estamos haciendo daño. Esto no puede continuar. No sabía si realmente lo creía, pero era lo único que parecía tener sentido en ese momento. Mark se giró hacia mí, su mirada más intensa de lo que había visto en mucho tiempo. ¿Es eso lo que realmente quieres?, me preguntó, su voz temblando ligeramente. No respondí de inmediato, y el silencio entre nosotros volvió a ser abrumador. Él se levantó del banco, incapaz de quedarse quieto. Caminó unos pasos antes de girarse hacia mí nuevamente. Laura, no quiero que esto termine así. No puedo soportar la idea de perderte. Esa frase, esa simple confesión, lo cambió todo. Lo vi allí, parado frente a mí, vulnerable, y supe que estaba en el límite. Pero yo también lo estaba. Nos habíamos llevado al borde de un precipicio, y cualquiera de los dos podía caer en cualquier momento. Me levanté, y por un instante nos quedamos cara a cara, sin saber qué hacer. No había más palabras que pudieran salvarnos de lo inevitable. Mark y yo nos quedamos de pie, mirándonos en ese parque vacío, atrapados en un silencio que parecía decir más que cualquier palabra. Durante todo este tiempo, habíamos dado vueltas, tratando de entender qué significaba esto para nosotros, pero al final, ambos sabíamos que la respuesta no sería fácil de encontrar. «Laura», comenzó, pero lo interrumpí. «No», dije suavemente, sacudiendo la cabeza. «No lo digas». No quería escuchar lo que fuera que él tenía que decir, porque, fuera lo que fuera, no cambiaría lo que estaba sucediendo. No cambiaría lo que ya habíamos roto. Mark me miró, con esa mezcla de frustración y dolor que lo había acompañado durante las últimas semanas. Podía ver en sus ojos que él también estaba tan perdido como yo. Quizás, más que buscar respuestas, ambos estábamos buscando una forma de entender lo que sentíamos, aunque no lo dijéramos. Di un paso hacia él, y antes de que pudiera detenerme, mis brazos lo rodearon en un abrazo. No fue un gesto de reconciliación, ni un intento de retomar lo que habíamos dejado atrás. Fue algo más simple, más humano, el último intento de aferrarse a algo que ambos sabíamos que pronto desaparecería. Nos quedamos así por unos minutos, sintiendo la presencia del otro, sin decir una sola palabra. Cuando finalmente nos separamos, supe que algo había cambiado. La gravedad de todo lo que habíamos evitado por fin nos alcanzaba. Y mientras lo veía a los ojos, sentí la urgencia de decir algo que no había podido articular antes. «Esto nos está destruyendo, Mark», susurré, mirando hacia el suelo, incapaz de soportar su mirada. No somos las personas que éramos antes de que todo esto empezara. Y aunque quisiera que las cosas fueran diferentes, no lo son. No podemos volver atrás. Mark asintió, aunque su expresión dejaba claro que no estaba listo para aceptar esa verdad. Sabía que él seguía aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, podríamos encontrar una salida. Pero en el fondo, ambos sabíamos que no era así. «¿Y qué vamos a hacer entonces?», preguntó su voz tensa, como si las palabras lo estuvieran ahogando. Levanté la vista hacia él, sintiendo que el peso de su pregunta era demasiado grande para responderlo. «No lo sé», dije finalmente, con una tristeza que no podía ocultar. «No lo sé, Mark». Nos quedamos allí, en ese pequeño parque, bajo el cielo nublado, como dos extraños que ya no sabían cómo ser honestos consigo mismos. Por un momento, parecía que el mundo se había detenido a nuestro alrededor. El viento se había calmado,
Las hojas caían lentamente al suelo, y el sonido lejano de la ciudad parecía una realidad distante, ajena a lo que estábamos viviendo. Entonces, sin previo aviso, Mark se acercó a mí de nuevo, pero esta vez no hubo palabras ni explicaciones. Me miró, y por un segundo pensé que iba a besarme otra vez. Pero en lugar de eso, simplemente me miró a los ojos y dijo, «No puedo más». Y antes de que pudiera procesar sus palabras, se giró y comenzó a caminar hacia la salida del parque. El frío de la tarde se hizo más agudo en el instante en que me di cuenta de que no iba a regresar. Lo vi desaparecer entre los árboles, y con él se fue cualquier posibilidad de encontrar una resolución fácil. Me quedé allí, sola, escuchando el eco de sus pasos que se desvanecía en la distancia. Mi mente corría en 1000 direcciones, intentando entender lo que acababa de suceder, pero no encontraba ninguna respuesta clara. Sabía que habíamos llegado a un punto sin retorno, pero aún quedaban tantas preguntas sin responder. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué se fue sin más? ¿Realmente lo habíamos perdido todo? ¿O quizás esa era la única forma en que esta historia podía terminar? Con la incertidumbre de no saber nunca qué habría pasado si hubiéramos elegido otro camino. Me quedé mirando el lugar donde había estado, sintiendo el peso de lo que habíamos construido y destruido al mismo tiempo. Y mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las nubes, me di cuenta de que, aunque esta historia había terminado de una manera que nunca hubiera imaginado, aún no había terminado del todo. No para mí. ¿Qué significaría todo esto mañana? ¿Podría seguir adelante después de lo que habíamos compartido? Y lo más inquietante de todo, ¿volvería a verlo alguna vez? Mientras el viento volvía a soplar suavemente, una sola cosa era clara. Lo único que quedaba ahora eran preguntas. Preguntas que tal vez nunca obtendrían una respuesta,